Después de una pérdida, es normal y frecuente sentir ira o enojo, y esto puede ser desconcertante tanto a la persona que lo experimenta como para las personas que le rodean. Y esto es porque la mayoría de las personas esperan ver la tristeza y el llanto como expresiones de dolor, pero la ira suele acompañar al dolor. El enojo es una reacción inesperada a la pérdida. Muchos no saben cómo reaccionar ante su aparición y por eso se preocupan de que no sea, entre comillas, apropiado estar enojado. El enojo es una reacción inesperada a la pérdida. Muchos no saben cómo reaccionar ante su aparición y pueden preocuparse de que no sea apropiado estar enojado cuando alguien muere. Recuerda que todos experimentan el duelo de manera diferente y que todas las emociones son apropiadas. Las acciones que acompañan a la emoción no siempre pueden ser las más útiles. Recuerdo que en alguna ocasión una consultante me visitó ya que su marido había fallecido y me dijo, ¿cómo puedo estar enojada con él? Él no quería morir. Posteriormente, en sesiones más adelante, reconoció que sentía ira hacia él por haber muerto y haberla abandonado. Cuando alguien a quien amas muere, puedes sentirte enojado o enojada con esa persona. Puedes enojarte porque la persona con la que esperabas pasar el resto de tu vida te ha dejado. Puedes sentirte abandonado o abandonada. Es posible que te haya sorprendido la muerte y este tipo de sorpresa a menudo conduce a sentimientos de ira. Es posible que te sientas abrumada por todas las decisiones que deben tomarse y desearías que tu ser querido todavía estuviera aquí para ayudarte con esas decisiones. La ira no tiene que ser racional para ser real. Es común que no se pueda identificar la ira rápidamente. Y esto sucede porque nuestra mente activa los llamados mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa tienen la función de protegernos de situaciones que para nuestra mente son muy dolorosos o insoportables y que nos pueden hacer daño. Un mecanismo de defensa muy común es el desplazamiento, que es en donde la ira se suele dirigir hacia otras personas culpándolos de la muerte del ser querido. Pueden ser los médicos, enfermeras, familiares, amigos y con mucha frecuencia a Dios. Sin embargo, cuando ya no queda a nadie a quien culpar, la dirección del dedo que señala cambia y el dedo de la culpa se vuelve hacia uno mismo. Y a este mecanismo de defensa se le llama retroflexión. Y aquí, la ira y la aversión es hacia uno mismo. Y se presentan pensamientos como, pude haberlo cuidado mejor, o ¿por qué no lo llevé antes al hospital? Entre muchas otras frases. Incluso es posible que puedan estar enfadados con ellos mismos por no haber podido evitar la muerte. Pero recuerda, querer salvar una vida no es poder impedir una muerte. Es necesario que se entienda que la ira es una emoción necesaria en el proceso de duelo. No la reprimas, explórala. La clave está en estar dispuesto a sentir la ira, aunque parezca infinita, ¿eh? Cuanto más auténticamente la sientas, más rápido comenzará a desaparecer. Y es que debajo de la ira está escondido el dolor, tu dolor. Así que permítete sentirla. Algunas maneras de desahogarte son salir a caminar, ve a nadar, cultiva tu jardín, etc. Cualquier ejercicio te va a ayudar a exteriorizar la ira. Ya que hemos hablado sobre la ira, me gustaría que para que este tema sea de utilidad y puedas trabajar tu duelo, hagamos una pequeña actividad. Piensa en un momento en el que estabas enojada o enojado. No elijas algo demasiado emocional para este ejercicio. Pensando en ese momento que estabas enojada, ¿puedes identificar otro sentimiento además del enojo? La ira tiene su nacimiento en varias otras emociones que ocurren mucho antes de que nazca la ira. Sin embargo, la ira es tan poderosa que a menudo eclipsa estas otras primeras emociones. Y es que debajo de la ira está la frustración. Cuando estés pensando en un momento en que estuviste enojada,
Ve si puedes identificar lo que fue frustrante en la situación. A menudo es una sensación de frustración que no se conoce lo que da origen a la ira. Y vienen palabras con el si tan solo. Esas frases hablan de frustración. Y si realmente piensas en ello, puedes descubrir que debajo de la sensación de frustración encuentras una sensación de impotencia. A nadie le gusta sentirse impotente, por lo que ese sentimiento se convierte rápidamente en ira. La impotencia es un sentimiento de debilidad. Es como uno sin control ni poder. Y vienen frases como debería haberlo hecho o podría haberlo hecho. Esas son palabras que hablan de impotencia. Entonces, debajo de la ira está la frustración y la impotencia. Ambas emociones son muy poderosas en sí mismas, pero ninguna se siente tan energizante o poderosa. Entonces, a menudo convertimos esos sentimientos de impotencia en algo más poderoso, orientado a la acción, y esta es la ira. Por lo tanto, la ira debe de ser comprendida desde su naturaleza, desde la causa raíz, y luego encontrar formas apropiadas de expresarla completamente de manera personal y no destructiva. No es gestionar la emoción, es comprender que la ira es realmente como un iceberg. Por lo general solo ves la punta que se eleva por encima de la superficie. Recordar solo lo negativo es una manera de evitar la tristeza. Admitir los sentimientos positivos te llevarán a un proceso de duelo sano. Y hasta aquí hemos llegado al final de este tema. No me gustaría irme sin dejarles una pequeña reflexión. La muerte acaba con una persona, pero jamás con lo que sentimos por ella. Sí, lo sé, nunca volverá a estar esa persona y puede doler su ausencia, pero nunca se borrarán de mi mente sus sonrisas, sus pláticas y ese amor que le brindamos y nos brindó. Hasta pronto, nos vemos.